Una ciudadanía crítica, comunidad de práctica para el diálogo democrático. Vamos a ir viendo, pero que cuando hablamos de comunidad de práctica, ¿qué es? Vamos a ir desarrollando y luego vamos a entrar a la plataforma. Este proyecto, en este año que nosotros, hace un año que estuvimos acá, lo que hicimos fue formular el proyecto, porque para estos proyectos se necesita alguna cantidad de curso que hace la universidad por fondos para poder desarrollarlo, que es el fondo de proyectos de redes temáticas. Nosotros presentamos nuestra propuesta y fuimos seleccionados como uno de los proyectos ganadores, se seleccionaron 3 en ese año, y la idea es que esta comunidad de práctica sobre el tema de educación para la ciudadanía se constituya en una actividad permanente. Bueno, la comunidad como tal, el proyecto como tal, tiene 3 fundamentos: la educación ciudadana, la pedagogía crítica y el concepto de comunidad de práctica. El compañero Pablo les va a ampliar esos puntos. Muy buenos días. Ciertamente, como bien apunta la doctora Margarita Silva, existen 3 ejes conceptuales de carácter medular. El concepto de educación cívica, cómo la vamos a entender, sobre todo a través de lo vivido, es una forma de tratar de releer la educación ciudadana desde una perspectiva acorde a las demandas, a las problemáticas, a lo que hoy día vive el sujeto. Tratamos de construir un concepto de educación cívica desde el sujeto. Eso es uno de los elementos fundamentales. Por otra parte, también vamos a trabajar un poco el concepto de pedagogía crítica, el cual ampliaremos en su momento, pero que en el fondo sostiene el perfil pedagógico que hemos pretendido darle a este proyecto, a esta iniciativa, para posteriormente ahondar en lo que es la comunidad de práctica, en qué consiste, cómo entendemos ese espacio virtual, qué ventajas nos brinda como docentes de estudios sociales y cívica, y en qué medida constituye, repito, un aporte para el mejoramiento de lo que es la enseñanza. Para efectos del concepto de educación ciudadana, quisiera retomar algunos elementos que he mencionado con anterioridad. En primer lugar, que se trata de una educación para la vida pública. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros vamos a entender ciudadanía como el aprendizaje en donde el sujeto se ubica con respecto a su relación con los otros y cómo comparten un espacio público, una vivencia social. En este sentido, tratamos de trascender aquella visión escolar que reduce la cívica al plano de los conocimientos meramente escolares y avanzamos hacia una perspectiva, repito, en donde la educación ciudadana se comprende desde lo vivido, desde la práctica de compartir, desde la práctica de participar. Por consiguiente, a la par de educación ciudadana, está también participación ciudadana como un elemento central en esta perspectiva. Ahora, ¿y qué papel cumple el docente dentro de este marco teórico? Es precisamente un intelectual, se va a ver desde esa perspectiva. Ya no se trata de un instructor, no se trata de alguien que se dedica a transmitir el conocimiento ya dado, sino que por el contrario, es un agente de relación social que pone toda una serie de elementos a discusión para construir conocimiento de modo público, en donde, dicho sea de paso, el docente interpreta la realidad que le toca vivir. Porque eso es un elemento importante para que podamos concebir a un docente de educación ciudadana. Es necesario que éste se entienda a sí mismo como un ciudadano, como un agente de participación ciudadana, alguien que tiene que decir algo con respecto a la sociedad en la que vive, y cómo desde la educación puede aportar algo en aras de encontrar soluciones democráticas a los problemas que se viven. Esa es un poco la perspectiva que nosotros tenemos con respecto al papel del docente y su responsabilidad social, que es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque es al docente de educación cívica a quien por lo general le va a tocar esa responsabilidad de educar a los jóvenes para la vida pública. Un elemento importante también que queremos destacar es que cuando entendemos ciudadanía, queremos también relacionarlo con una nueva perspectiva en la cual ser ciudadano significa ser un agente que comparte, que interactúa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar relaciones de solidaridad que permitan la dignificación del ser humano.
Eso es un elemento importantísimo dentro de esa perspectiva teórica. Se trata de convivir, de compartir, de relacionarnos. ¿Para qué? Para dignificar al sujeto. Eso es un elemento importante dentro de este modo de entender la ciudadanía. Por otra parte, una idea que ya hemos comentado es precisamente la recuperación de la vida pública. ¿Y eso por qué se enfatiza? Precisamente por el hecho de que hemos visto cómo hay tendencias cada vez más marcadas hacia la individualización, hacia reducir la vida del sujeto al consumo, por ejemplo, a que el sujeto se quede en lo privado, y ello ha hecho que, por ejemplo, lo que es la problemática de la vida pública vaya poco a poco perdiendo interés para muchos sujetos. En ese sentido, consideramos que es fundamental desde la perspectiva de la ciudadanía generar conciencia crítica con respecto a la necesidad de interesarse por los problemas relacionados con el bien común y desarrollar acciones dirigidas hacia lograr esos resultados. ¿Okay? Por otra parte, cabe destacar, ¿verdad?, que dentro de todo lo que es la propuesta global existe la promoción de la solidaridad. Educar en ciudadanía es educar para la solidaridad. Es tratar de construir una serie de valores que resistan a las tendencias que debilitan la ciudadanía. ¿Cuáles son las tendencias que debilitan la ciudadanía? Por ejemplo, la indiferencia social, la apatía frente a los problemas públicos, el cinismo, entre otras cosas que por ahí están emergiendo y que son necesarias de combatir desde la educación, promoviendo qué tipo de valores: la solidaridad, la cooperación, el entendimiento del otro, la preocupación por sus problemas. Y este es precisamente el objetivo social que nosotros pretendemos comunicar desde el marco teórico. En ese sentido, la propuesta se puede sintetizar como una gran iniciativa que procura restituir el tejido social. ¿Qué es el tejido social? Es esa capacidad que tenemos los sujetos para identificarnos, para unirnos, para crear redes de solidaridad, para interactuar, para comunicarnos. Ese tipo de prácticas son las que consideramos, repito, de carácter vital dentro de una propuesta de ciudadanía. Por eso es que hablamos de tejido social, porque el tejido social es lo que nos permite hablar de ciudadanía, precisamente. Sin eso no habría educación ciudadana que valga. Si no hay una identificación del sujeto con respecto a los problemas públicos, muy difícilmente estaremos hablando de una educación cívica para la vida. ¿Okay? Les dejo esta frase que ciertamente es muy alegórica con respecto al problema que estamos tratando, en donde nosotros apuntamos precisamente que para que haya democracia, para que haya ciudadanía, debe existir una conexión entre los conciudadanos, algo que me haga identificarme con el otro. Aunque yo no lo conozca, aunque yo no sepa directamente quién es, yo tengo que establecer algún tipo de relación con esa persona, algún tipo de vínculo que vaya más allá de mi individualidad, que me permita desarrollar empatía, tratar de entender lo que ese otro vive, comprender sus problemas y tratar en la medida de lo posible de aportar soluciones. Ya para hablar un poquito más de pedagogía crítica, sí quisiera por lo menos rescatar un elemento importante, y es el hecho de que aquí lo que estamos tratando es sobre todo de crear un espacio de hablar en torno a las posibilidades de la vida pública no comercial, es decir, de aquellos lugares donde se pueden tratar problemas, donde la gente puede hablar de las situaciones que le acontecen en su comunidad, en donde no necesariamente es el consumo el factor que nos lleva a reunirnos y a encontrarnos con nosotros. Ese es el concepto de vida pública no comercial, porque es importante aclararlo antes de hablar del papel que juega la pedagogía crítica en ese caso. ¿Qué viene a ser la pedagogía crítica? Tal vez en resumidas cuentas, estamos hablando de una visión pedagógica socialmente comprometida con los problemas del sujeto. Aquí se trata más allá de hablar, aquí se trata de trascender, más allá de los discursos, de lo propiamente instrumental en educación, de cómo se construyen estrategias de aprendizaje, etc. Y es hablar del papel social que cumple el sujeto en cuanto a lo que desarrolla dentro del aula y cómo eso que desarrolla dentro del aula puede tener incidencia fuera de lo que es propiamente el ámbito escolar, háblese de la vida del sujeto, en el ámbito de su cotidianidad, etc. La pedagogía crítica establece un diálogo directo con las comunidades. Es la educación que considera, por ejemplo,
que lo que pasa en las casas, en las familias, en los barrios, tiene incidencia directa en lo que ocurre en el aula, así como también de modo equivalente lo que se haga dentro del aula puede generar algún tipo de cambio, algún tipo de situación fuera del contexto escolar, como ya lo comenté anteriormente. Es una educación que sabe muy claramente, ¿verdad?, que no se trata simplemente, repito, de generar una tarea de construir conocimientos y ya, sino que es un aprendizaje para la vida, para tratar de generar algún tipo de transformación, repito. La esperanza como norte social es un elemento importantísimo. Se trata de, por un lado, para tratar de aclarar, de problematizar discursos, problematizar experiencias, contenidos, llaves, etcétera, pero no se queda solamente en el plano de la crítica, sino que procura ir más allá hacia la búsqueda de soluciones que sean de carácter esperanzador, que le digan al sujeto hacia dónde se puede construir alternativas democráticas para los problemas sociales. El espacio virtual, ya para empezar a hablar propiamente de lo que es la comunidad de práctica, se va a entender como un lugar de participación ciudadana. Ese es un concepto importante. No estamos hablando simplemente de un lugar, de una herramienta nomás, sino que comprendemos la comunidad virtual como un lugar para el diálogo democrático, para la participación ciudadana y para la construcción de redes de solidaridad, en este caso, entre los compañeros docentes. Concepto de comunidad de práctica es el que nos permite vincular toda esta parte teórica que ha explicado Pablo. Cuando nosotros fundamentamos la red, lo que queremos es que la red en sí misma sea un espacio de ciudadanía, no solamente de educación ciudadana, sino que en el momento en que se participe en la red como profesores y como docentes en el área de los estudios sociales y la educación cívica, construyamos ciudadanía entre los docentes. Yo creo que ahí es donde empieza. La idea es precisamente constituir esas redes solidarias, el entender, bueno, el compañero no ha conseguido el material, yo tengo algún material, lo puedo aportar, yo tuve tal experiencia novedosa, también la puedo aportar. Es precisamente construir ese sentido de comunidad. Lastimosamente, a pesar de que es la gran paradoja de esta sociedad, que es la sociedad de la información, pero es cuando más aislados estamos. Y las redes temáticas han logrado, en la medida de ir integrando pequeños grupos sobre temas específicos de interés, que en este caso sería la educación ciudadana. La comunidad de práctica es todo un concepto dentro de la informática, pero también tiene sus antecedentes en el ámbito propiamente educativo, que son las llamadas comunidades de aprendizaje, que es la vinculación de que las escuelas están totalmente ligadas a las necesidades y responden a la comunidad. De ahí es donde surge este concepto de comunidad de práctica. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos? Esos tres elementos que están ahí: transformar las redes virtuales precisamente en lugares de participación ciudadana. Si yo llevo mi conocimiento, mi experiencia de aula a la red, estoy haciendo ese espacio de compartir, de cooperar y de crear conocimiento, de contribuir a la sociedad. Un espacio para la construcción social y la crítica al conocimiento, y algo importantísimo en todo esto de la red, y es el diálogo, incluso base de lo que es la pedagogía crítica, el diálogo como una construcción y generación de conocimiento. Y desde luego, esa restitución del tejido social, que hoy aquí lo estamos haciendo de forma presencial. Es interesante cuando nos vemos, nos reconocemos de vuelta, después de muchos años, ¿no? Es esa forma de ir constituyendo, pero también de quedar de manera permanente vinculados en un espacio que por dicha nos evita a veces las dificultades de transporte y demás, que es precisamente el espacio virtual. Pero lo que queremos es que este sentido de comunidad que tenemos en este salón, en donde nos vemos y vamos también a conocer las experiencias que posteriormente se van a exponer, es precisamente que queden en un lugar donde podamos visitarlas, donde podamos encontrarnos, virtualmente encontrarnos con el compañero, decir, mira, qué interesante esta experiencia que colocamos.